Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar sus asientos y abrir sus Biblias en el último capítulo del Evangelio de Juan. Hoy terminamos el Evangelio de Juan. Ha sido un gozo tan grande el poder ir a través de este precioso Evangelio. Yo recuerdo cuando apenas conocí al Señor y la primera vez que leí la Biblia, una amiga me regaló una Biblia en Venezuela y uno de los primeros lugares a donde yo fui a empezar a leer fue en el Evangelio de Juan. Y ustedes saben cómo comienza el Evangelio de Juan. Comienza un poco raro. Para alguien que no sabe nada de la Biblia, nada del cristianismo, nada de la iglesia, comienza el Evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Nada de lo que fue hecho sin Él. ¿Qué es el Verbo? ¿Qué religión es esta? Y seguí leyendo. Y seguí leyendo porque algo había tocado mi corazón de una manera que jamás había pasado. Podía percibir a Dios en este libro que no entendía. Digo, no entiendo qué está pasando, no entiendo qué dice, pero me siento muy diferente al estar leyendo estas palabras, estas páginas. Y hoy llegamos al final. Hemos ido a través de todo este Evangelio, 21 capítulos, de ver la gloria de Jesucristo. Hemos aprendido que el Evangelio se podría dividir en dos partes. La primera parte proclamándonos, enseñándonos y demostrándonos un mensaje: Jesús es Dios. Una y otra vez a través de sus milagros, sus señales, su predicación, sus palabras, sus enseñanzas, sus profecías, el Evangelio de Juan nos establece este mensaje: Jesús es Dios. Para luego pasar del capítulo 13 a la segunda parte de este Evangelio, que podría resumirse en el mensaje: Jesús es nuestro Salvador crucificado y resucitado. Presenta a Jesús como el Salvador. Es una imagen de Jesucristo con un propósito único, dirigiéndose sin ninguna distracción hacia la cruz y luego la resurrección. La semana pasada pudimos escuchar la predicación del pastor Daniel yendo a través de Juan 20 en el capítulo de la resurrección de Jesús. Así que quizá pudo haber terminado ahí el Evangelio, pero no termina ahí. Hay una última historia que Juan
quiere contarnos. Y es un encuentro especial que sucede en las orillas del mar, de Jesús resucitado con sus discípulos y especialmente con Pedro. Y este pasaje tiene tantas lecciones, tiene tantas enseñanzas, pero la principal se podría resumir en el título de este mensaje, que es Comencemos de nuevo. El título de este mensaje es Comencemos de nuevo. Hablando de comenzar de nuevo en el último capítulo de Juan, comenzar de nuevo en el final de la historia. Y eso nos ayuda a entender que muchas veces el final y el comienzo tienen una relación muy íntima. Y es parecido a lo que vamos a experimentar este mes de diciembre con el final del año y el comienzo del año nuevo. No sé qué es lo que tú pienses sobre el año nuevo. Ustedes vienen de muchos países diferentes, con crianzas diferentes, con iglesias quizá diferentes. Hay personas que están muy en contra de celebrar el año nuevo o de darle alguna atención. Para mí personalmente se ha vuelto especial desde que soy cristiano. Desde que soy cristiano y desde que escuché a un predicador muy reconocido hablando de un ejercicio espiritual al pensar en el año nuevo. Pastor John Piper justo dice que cada año, cuando ve el año nuevo que acercarse, o acabarse mejor dicho, este año, él se imagina: ¿qué tal si este fuera el final de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he vivido? ¿Qué cosas lamento? ¿Cómo invertí mi vida? Y puedo ver con claridad, dice, las cosas que estuvieron bien y que estuvieron mal. Y ya después puedo recordar: esto es un ejercicio. Un año nuevo viene. Puedo comenzar de nuevo una vida con esos arreglos y empezar a moldear las áreas que debo moldear. Desde ese tiempo, el año nuevo para mí es quizá la época más reflexiva, más significativa de todo el año. Y no solo por esto que dijo John Piper, hermanos, mientras medito en esto año tras año, tras año, tras año, más reconozco que esto es algo que Dios mismo ha establecido. Usted dice: ¿cómo? ¿Dónde está en la Biblia celebrar el año nuevo? Bueno, de hecho, sí hay en el calendario de Israel, pero no vamos a ir ahí. Yo lo que quiero que veas es cómo Dios, como creador, es el que ha establecido precisamente días, semanas, Génesis capítulo 1, meses y años. Años que comienzan y años que terminan. Y no solo como un número, como un sistema que Él quiere que tengamos en la mente, pero en la misma creación, de tal manera que tú puedes ver el año morir con las hojas cayendo de los árboles y el frío irrumpiendo en todas las esquinas de todas las cosas que existen, los árboles, los edificios, todo, como si fuera el fin. Pero la primavera se acerca y un nuevo comienzo es anunciado por el Creador, por su creación,
sin palabras, el mensaje es muy claro. La naturaleza entonces nos recuerda que Dios provee nuevos comienzos. Y la Biblia nos dice que necesitamos este ritmo de refrescarnos, de volver a comenzar. Isaías 40, 30, 31 dice: aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La verdad es que todos debemos pasar por esta renovación. La muerte de un año, el nacimiento de otro. Y en medio de esa experiencia de habitar en el tiempo, necesitamos comenzar de nuevo. Pero no sabemos cómo hacerlo. Algunos se van a las supersticiones, ¿verdad? Y dicen, bueno, la manera de comenzar de nuevo, si me pongo ropa amarilla y saco las maletas afuera y cosas así, cada país tiene sus cosas diferentes para el año nuevo. Pero queremos ver hoy en la Biblia cómo Jesús nos invita a tener un nuevo comienzo existencial más genuino, más profundo, más real. Lidiar realmente con lo que está mal y acercarnos al Señor. El día de hoy entonces vamos a meditar en el encuentro de Jesús con Pedro al final del Evangelio de Juan y aprendemos cómo comenzar de nuevo a través de eso. Vamos a ir por todo este capítulo con 3 escenas: el encuentro, el diálogo y el camino por delante. El primer encuentro, después el diálogo íntimo que tiene solo Jesús y Pedro, y ya después el camino por delante. Vamos a comenzar con el encuentro. Comencemos observando cómo sucedió ese encuentro inicial entre Jesús y sus discípulos después de haber resucitado. Versículo 1. Después de eso, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, le dijo Simón Pedro. Piensen en esto, ¿no? Esto era lo que hacía él antes. Desde que empezó a seguir a Jesús, Jesús le dijo que le iba a cambiar su profesión y ahora iba a ser pescador de hombres. Pedro no pescaba ya, pero Jesús había muerto y toda su visión del futuro se había desboronado, se había quebrado. Pero Pedro no está ahí como alguien pasivo que dice, bueno, me sucedió algo malo. Hermanos, es peor que eso. Pedro está ahí como un participante activo que negó a Jesús 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Y ahora él ha muerto. Él es partícipe de esa tragedia y dice, me voy a pescar. ¿A algunos de ustedes les gusta pescar? Yo sé que al pastor Daniel le encanta pescar. De hecho, yo he pescado con el pastor Daniel cuando vivíamos en Texas. Yo soy malísimo. Y pescar te lleva a reflexionar un montón, especialmente si estás en una situación como la de Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Pues ¿qué iban a hacer? Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. La ironía.
Esto me faltaba nada más. ¿Qué más puede salir mal? Un pescador de profesión con un montón de pescadores de profesión y pescamos nada toda la noche. ¿Por qué más humillación? Versículo 4, cuando ya amanecía, pescaron toda la noche en la oscuridad, en silencio. Todo esto tiene un simbolismo, hermanos, y el Evangelio de Juan hace constantemente este uso simbólico de la luz y las tinieblas y la noche y la mañana. Desde el capítulo 1 pasaron toda la noche entonces en esta condición mala, pero versículo 4, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, notemos al menos 3 detalles rápidos de estos versículos. Primero, vean la necesidad que ellos tenían de algo que los restaurara y refrescara y les diera nueva vida para servir a Dios. Vemos a hombres necesitados en este versículo. ¿Quién no se puede identificar con ellos? Yo soy el primero. Segunda observación, notemos las circunstancias que Jesús elige para manifestarse. Jesús esperó a manifestarse justo cuando estaban envueltos en la pesca y donde les iba a ayudar a comenzar de nuevo en la misma escena en el que todo comenzó. ¿Cómo Jesús conoció por primera vez y se encontró por primera vez con Pedro y con esos discípulos? Pescando. Y ahí Él espera a que estén ahí en esa actividad, no el día anterior, no antes de ir a pescar, mientras están pescando. Como diciendo, ¿recuerdas cuando todo comenzó? ¿Qué tal si comenzamos de nuevo? Y yo creo que podemos hacernos esta pregunta nosotros también. ¿Cómo fue que Jesús comenzó contigo en tu vida? ¿Cuál fue esas circunstancias? ¿Cuál fue ese comienzo? ¿Cómo te sentiste cuando por primera vez le entregaste tu vida a Jesús? Ellos están experimentando algo así. En tercer lugar, tercera observación, notemos el momento del día en el que Jesús decide encontrarse con ellos es en el amanecer. Es decir, el mensaje de nuevo comienzo los rodea por todos lados, porque después de una noche frustrada, sin pescar nada, llega el amanecer de un nuevo día y Jesús se manifiesta como esa esperanza y ese nuevo comienzo. No importa entonces, hermanos, cuán oscura sea tu situación, tu noche en estos momentos, el amanecer viene con la presencia de Jesús. Él es la clave del nuevo comienzo. No vestirse de amarillo ni sacar las maletas en Año Nuevo, pero la presencia de Jesús. Jesús es realmente como persona nuestra salvación. Para salvar gente que no merece ser salvada, gente que no merece nada que no sea rechazo de Jesús, pero Él viene para ser nuestra salvación. Y continuamos la historia de este encuentro. Versículo 5, Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Esto, por supuesto, es lo que Él hizo cuando se encontró con ellos por primera vez. Entonces dice, la echaron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Si tú has leído la Biblia, ¿eso ha pasado antes? Sí. Cuando el Señor estaba comenzando a andar con ellos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro:
Es decir, ¿quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. ¿Okay? Entonces, dice Juan, que él le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, es pescador, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaba lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Dice, tampoco vamos a dejar todos los peces, pero... Versículo 9, cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. Y Pedro no le llevó un pescado, no, ese es Jesús. Proveyó un pescado y él ya tenía preparado en el fuego esta comida. Muy bien. Si usted ha leído la Biblia, si usted ha estudiado la Biblia a profundidad, va a darse cuenta que el comer juntos, el sentarse a comer, especialmente de parte de Dios para con los hombres, es una señal de comunión, relación íntima. Es una celebración de una relación personal, un convivio amistoso, amigable. Eso sucedía incluso, no solo con Abraham, pero también incluso en la adoración formal en el templo, en el tabernáculo, donde había una mesa de los panes que simbolizaba este convivio de comer juntos entre su pueblo y Dios. Y él presenta esta comida como diciendo, estamos bien. Sigamos leyendo. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Versículo 10. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. El encuentro entonces fue esta convivencia amistosa simbolizada por la comida. Todos ellos habían, la verdad, sido traicioneros, infieles, pecadores que abandonaron a Jesús injustamente en su momento más difícil, y no son diferentes a ti y a mí. Pero Jesús vino con gracia abundante a tener comunión con ellos, habiendo preparado todo, diciendo, yo soy el que inicia y establece esta reconciliación, este nuevo comienzo contigo. Antes de pasar para terminar este punto, quiero preguntar, tú que has pecado contra Jesús, tú que has pecado contra Jesús, Él te está invitando a cenar con Él ahora mismo. Él te está invitando a su cena, Él te está invitando a la mesa, Él te está invitando a una amistad restaurada. Vamos a nuestro segundo punto, que es el diálogo. Ahora pasa de este encuentro maravilloso a un diálogo íntimo que Jesús va a tener con Pedro solamente. Versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. Fíjate que no le dice, hey Pedro.
Aquí sinceramente hay una seriedad, una sobriedad, una solemnidad, una convocatoria, un llamado a prestar atención con seriedad. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Más que estos. Simón, ¿me amas? Todos ellos me dejaron, todos ellos fueron infieles, pero tú prometiste morir por mí hasta el final, dar tu vida. Tú me amas. Y aquí Jesús usa la palabra griega ágape. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esta es la versión Nueva Biblia de las Américas. Yo sé que en la Reina Valera quizá no diga esto, o sí, no sé. Pero aquí hay una palabra griega diferente que es fileo, que también significa amor, pero se usaba mucho más para la amistad, y no ese amor sacrificial, ¿no? Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ágape. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fileo. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fileo. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas, le dijo Jesús. Cuando todos se encuentran con Jesús, comienzan a convivir. Imagínate lo que sucede. Las memorias empiezan a venir a sus mentes de todos ellos, y especialmente a la mente de Pedro, como si fueran escenas de una película. Cuando Jesús le dice que echen la red al otro lado, son transportados a ese primer día que Pedro se encontró con el poder de Cristo. Ahí fue donde Pedro respondió diciendo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y le adoró. Cuando comienzan a conversar alrededor del fuego que Jesús había preparado, somos transportados a esa noche donde Pedro negó a Cristo, donde había un fuego. Ahora, Juan 18, 17 al 18 dice: entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y la guardia estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pero también estaba con ellos de pie calentándose. Y esto no es una opinión que tengo yo, sino que según estudios eruditos del Evangelio de Juan, ellos conectan estas dos escenas y dicen que son las únicas dos escenas en todo el Evangelio donde se describe el fuego. Y no es casualidad que sea justo en la negación donde Pedro niega 3 veces a Jesús, y la otra sea donde Pedro es guiado a afirmar el amor por Jesús 3 veces. Jesús sabía lo que estaba haciendo y con cada detalle tenía un propósito para su mensaje y su obra. Cuando Jesús dirige con seriedad la palabra a Pedro diciendo: Simón, hijo de Juan, recordamos, o quizás yo recuerdo, esa última vez en el que Jesús se dirigió con seriedad específicamente a Pedro con su mirada, y que Pedro lloró amargamente.
Dice Lucas 22:60, Pedro dijo: hombre, no sé de qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos lo que está sucediendo después de hacerle recordar el momento de su comienzo como discípulo. Jesús transporta a Pedro de una manera fresca al momento de su fracaso, de cómo todo comenzó a cómo todo terminó en fracaso. Jesús le está transportando diciendo: vamos a ese momento donde me negaste 3 veces. Y ahí Jesús está tocando la herida abierta de la conciencia de Pedro, que no lo deja vivir, que no lo deja existir, que no lo deja servir a Dios, por supuesto. Y ahora la vergüenza lo consume. Y Jesús le da el golpe más fuerte que podría darle y le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Cuál es la intención de Jesús? Bueno, un comentarista dice: así como Pedro negó a Jesús 3 veces en presencia de sus enemigos, ahora él debe afirmar su amor por Jesús 3 veces en presencia de sus amigos. En otras palabras, lo que estamos leyendo es un dulce momento de restauración, no de juicio. Pero una restauración que es profunda, porque llega a la herida y la toca y la abre para sanarla. La pregunta es obvia que tengo para ti, de aplicación. ¿Será que necesitas tú un momento de redención con Jesús? Hay 3 elementos esenciales que están aquí presentes: una conciencia limpiada, un amor renovado por Cristo y un compromiso renovado por la iglesia. Yo quiero ir muy brevemente por esos 3 para que tú lo tengas en tu mente esta semana. Primero, Jesús hace esta obra en Pedro de restauración a través de limpiar su conciencia. Eso es número 1, una conciencia limpiada. Para sanar una herida infectada hay que sufrir el dolor de que se vierte limpiada. No sé si a ustedes le hicieron esto de niño, pero cuando se raspaban la rodilla o algo pasaba y le echaban alguno de estos, no sé, medicamentos que ardían terrible, es que es para limpiar la herida, para que no se infecte. ¿Se acuerdan? Es terrible, pero es el proceso de restauración. Pedro es llevado a una convicción de pecado mediante esa confrontación directa de Jesús y esas 3 preguntas. Es imposible que Pedro experimente un nuevo comienzo sin lidiar con ese gran obstáculo de su pecado. Y queremos que el Señor haga esto con nosotros. Yo quiero que tú te animo a que tú puedas hablar con Jesús, llorar ante Jesús, confesar ante Jesús tus debilidades, tus fracasos, y pedirle a Jesús que te sane, te limpie tu conciencia por el poder del Espíritu Santo. Que no solo perdone tus pecados como promete la Biblia y estar bien ante el trono de Dios, pero que por el poder del Espíritu Santo puedas experimentar el consuelo de una conciencia limpia o limpiada. Segundo, vemos que hay un amor renovado por Cristo. La pregunta se enfoca en el corazón de Pedro, su amor por Cristo. Pero ¿me amas? Y Pedro es casi que forzado, aunque él no lo quiere hacer, a reconocer con sinceridad que él ama a Jesús. Esto es interesante, ¿no?
Les voy a contar una forma en la que pueden identificarse con lo que está pasando con Pedro acá. Algo muy común en la iglesia cristiana y como pastor es encontrar algún hermano, alguna hermana en el que han pecado en alguna situación y ya no los ves más en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, me siento mal. Me siento que le he fallado al Señor. Siento que no merezco estar ahí. Y por lo tanto, mi reacción es vivir escondiéndome como Adán y Eva hicieron al pecar, escondiéndome de Dios. Pero si esta persona es cristiana, cuando está haciendo eso, está yendo en contra de lo que sinceramente es. Porque si es cristiano, ama a Jesús. Y Jesús lo que hace es que en vez de ser guiado por la culpa, algo que no es Pedro, que es dejar a Cristo, irse a pescar y ya, regresa a la pregunta. Y Pedro no puede decir no te amo, porque eso no es cierto. Pero no puede decir, oh claro, yo te amo, ágape, ¿no? Y como igual, yo vuelvo, si te vuelve a pasar, yo doy mi vida por ti. No. Pero él dice, no puedo negarte, Señor. Fileo, te amo, te quiero. Genuinamente, te amo. Pero con un amor tan débil, con un amor tan pecaminoso, con un amor tan pequeño, tan frágil, que ante estas circunstancias se cayó. Y te fallé. Y ahora lo sé. Pero Jesús, en segundo lugar, renueva esa convicción de que hay un amor por Cristo. Y en tercer lugar, un amor por la iglesia. Está bien, quiero a Jesús, pero ya no voy a estar con los cristianos. Me siento incómodo, me siento mal. Jesús viene y le dice, no, apacienta a mis ovejas. 3 veces lo dirige a la iglesia. 3 veces lo dirige al pueblo de Dios, lo dirige a la familia de Dios. Si Pedro de verdad ama al pastor, debe demostrarlo cuidando sus ovejas. Y esta lección los lleva a ser transformado a Pedro y volverse un pastor de ovejas muy diferente. Un pastor pero destruido, quebrantado, humillado en su propia confianza y decir, mira, yo soy un pecador, sinceramente. Y este sentido de pastorear con humildad se puede ver incluso en sus cartas. Les voy a leer 1 Pedro 5, del 1 al 6. Pedro escribe esto en la primera carta de Pedro. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, es decir, los pastores, exhorto yo, anciano como ellos, es decir, pastor como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué lección nos enseña Pedro? Nos recuerda que Dios provee nuevos comienzos. O como dijo un escritor, podemos gozarnos en el hecho de que Dios
el Dios de la Biblia se presenta a sí mismo como el Dios de las segundas oportunidades. En conclusión, al comenzar de nuevo, Pedro fue dirigido por Jesús a una conciencia limpiada, un amor renovado por Cristo y un amor renovado por la iglesia. Y así terminamos con el camino por delante. Deja que este mensaje te guíe a soltar las cargas que llevas ya tiempo arrastrando. Pedro no solamente falló una vez. Si él hubiera negado a Cristo una sola vez, incluso pudo haber tenido la excusa de decir, bueno, pero fue solo un momento. Pero lo negó otra vez. Y no solo lo negó otra vez, pero una tercera vez lo volvió a negar de maneras separadas en el mismo día. Para convencernos, no, el fracaso es real. El fracaso es real como el tuyo, tan real como el mío, tan real como el de nosotros. A ese fracaso es que Jesús viene a restaurar. Por lo tanto, suelta esas cargas en las manos de Jesús. Arrepiéntete hoy, confiesa tus pecados hoy, sé libre de tus cargas hoy, comienza de nuevo con limpieza hoy y prosigue hacia adelante poniendo los ojos en Jesús. Como dice Hebreos 12, despojémonos también de todo peso y del pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Qué bueno que el versículo pone fácilmente, ¿no? Es así. Somos pecadores y tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Terminamos entonces con una visión del futuro de Pedro. ¿Qué le depara? Le depara morir como mártir, crucificado, por cierto. Versículo 18, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y te andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevarán a donde no quieras. Dice, ¿qué está diciendo Jesús? Bueno, Juan nos explica. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, siendo mayor, encarcelado, lidiado por los guardias, a donde él no quiere ir. En la historia se nos cuenta que él muere crucificado. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. O sea, hey, vas a morir encarcelado como martirio, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Pedro tampoco se volvió un santo a millón, ¿no? Su personalidad quedó también, ¿no? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. De hecho, Juan fue el último en morir. Entonces todos fueron muriendo y dicen, no, pues él va a quedar hasta que Cristo venga. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. El camino que le queda por delante a Pedro
será difícil. Iba a ser, ¿verdad?, perseguido, encarcelado, muerto como mártir. Pero solo podía perseverar poniendo los ojos en Jesús. Y por eso Jesús le dice estas palabras, y yo quiero que tú te vayas meditando en estas palabras. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. Nosotros tendremos desacuerdos entre cristianos, dificultades, ofensas unos con otros. Nos herirán, nos traicionarán, nos molestarán, nos decepcionarán. Hay quizá pastores, iglesias, hermanos que te van a fallar o te han fallado. Pero aférrate a pensar en ellos siempre a través de estas palabras de Jesús que te dicen: ¿por qué piensas en ellos? ¿A ti qué? Yo estoy lidiando con ellos. Yo estoy lidiando con ellos. Tú sígueme. Tú sígueme. Y la pregunta entonces, ¿estamos siguiendo a Jesús? Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra, por el Evangelio de Juan, por todo lo que nos has enseñado en tu palabra a través de este Evangelio, por el encuentro con Pedro, que nos recuerda la noticia maravillosa de que hay nuevos comienzos para los pecadores que te seguimos. Por cómo lidias con gracia, con amor, con restauración para con Pedro. Gracias porque nos guías a poner nuestros ojos en ti y a seguirte hasta el fin. Bendícenos, ayúdanos a caminar contigo para siempre y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.